Muy bien, hermanos, tenemos una nueva oportunidad para detenernos y reflexionar en la palabra de Dios. Dios siempre tiene cosas para decirnos. A veces nosotros estamos demasiado ocupados y no le prestamos debida atención. Este tiempo, con estas características tan singulares, nos ha permitido tener un contacto más estrecho con nuestros seres queridos, pero por sobre todas estas cosas nos ha permitido pasar más tiempo considerando la palabra de Dios. Así que yo quisiera invitar a mis hermanos a reflexionar sobre dos versículos que encontramos allí en Santiago. Nosotros llegamos hasta el capítulo 4 y este verso en particular lo mencionamos sin describirlo en toda su extensión. Pero al leer el capítulo 5 encontramos un paralelo que queremos destacar en esta oportunidad porque creo que es muy oportuno para usted y para mí también. Santiago está escribiendo y luego de hacer una descripción pormenorizada de algunas conductas que son reprochables dentro de el grupo de personas que creen confiar en Jesucristo, o al menos que han manifestado tener fe en la persona de Jesucristo, va a señalar dos cosas que creo que son importantes para que comencemos nosotros a pensar, porque de ellas dependerá seguramente cómo realizaremos nuestras tareas cuando podamos estar ya saliendo de nuestras casas sin ningún tipo de dificultad. El primer verso está allí en Santiago capítulo 4, versículo 13, y dice: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos. Los proyectos humanos son tan frágiles como quienes los propulsan. La planificación que ignora la fragilidad y la brevedad de la existencia humana, seguramente no nos va a permitir encontrar el camino que el Señor quiere que nosotros transitemos. Cuando nosotros nos disponemos a hacer las cosas sin preguntarle detalladamente a la persona del Espíritu Santo, a Dios, qué tenemos que hacer, dónde tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo. En la medida de que pasa el tiempo, quienes somos mayores nos damos cuenta que nos quedan menos años para poder hacer cosas. Eso exige necesariamente que planifiquemos de una manera distinta. No sabemos cuánto falta para que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Pero la inminencia como doctrina es algo que hemos aprendido hace muchos años y es así como se explica. El Señor puede venir en cualquier momento. Algunos lo percibirán como un ladrón que viene a hurtadillas de noche, pero aquellos que están expectantes y tienen sus lámparas encendidas se gozarán con gozo indecible cuando, estando aún en el cuerpo, admiren esta cosa tan extraordinaria de encontrarse con Dios en el aire, con el Señor Jesús. La construcción gramatical de vamos ahora, que se repite, es interesante porque podría expresarse así. Bueno, ahora guíen. Bueno, ahora muestren el camino. ¿Por qué no siguen influenciando a las personas para? Vieron, en este tiempo de aislamiento han sucedido cosas bastante extrañas. Nuestras posesiones materiales no tienen el valor que nosotros le asignamos cuando estuvimos intentando obtener cada una de esas cosas. Las cosas son las mismas, pero nuestra perspectiva del valor de esas cosas ha cambiado sensiblemente. Usted imagínese que aquellos que, como en el caso nuestro, tenemos un salón de reuniones
estupendo, con todas las instalaciones, con todas las comodidades, hermoso por donde usted lo mire, no puede ser utilizado. La dificultad ha generado que nosotros no podamos ir hasta ese lugar, al menos que la mayoría de nosotros no podamos disfrutarlo. Ahora, si bien algunas cosas nosotros no podemos hacer como las hacíamos antes, la iglesia no está limitada, el Espíritu Santo sigue activo, las almas siguen siendo conmovidas para arrepentirse, hombres y mujeres siguen confiando en Jesucristo, entregándole su vida al Señor, lo cual implica para nosotros una visión esperanzadora de esta realidad. Proyectar sin Dios. Dejar a Dios fuera de la ecuación. Si esto sucedió en el pasado, tenemos que tratar de rectificarlo en el presente, porque el futuro inmediato va a exigir de nosotros esfuerzos que ignoramos, acciones que seguramente iremos descubriendo en la medida de que podamos ir ejecutándolas, que solamente Dios las conoce en detalle y que si las conociéramos o las advirtiéramos en este momento seguramente nos sentiríamos abrumados. Por eso, por este acto de generosidad de Dios, nosotros no conocemos todas las cosas, sino que el Señor nos va diciendo de día en día para que nosotros con alegría y con esperanza nos involucremos en sus negocios. Tenemos entonces que proyectar conforme al propósito de Dios. Y esto tiene algunas cosas, algunos puntos que es importante que nosotros los mencionemos en estos minutos que tenemos. Tenemos que volver a depender del Señor todos los días. Esto implica que le preguntemos a Dios qué quiere de nosotros en el día que comenzamos. Esto significa que tenemos que encomendar nuestra jornada a Dios y ofrecernos nosotros para que Él haga de nosotros lo que Él desee. Es colocarnos en un sentido en el altar del sacrificio para que el Señor consuma su holocausto y reciba el reconocimiento y la expresión de gratitud que Él merece por todo lo que Él ha hecho. Tenemos que redescubrir la importancia de terminar aquello que nosotros comenzamos, no dejar las cosas por la mitad. Comenzamos una labor, por pequeña que sea, y la terminamos. No nos permitimos la interrupción. No decimos, bueno, lo que no puedo hacer hoy lo puedo hacer mañana, porque quedó demostrado de manera clara que no podemos nosotros aventurarnos a pensar que mañana las cosas marcharán mejor que hoy. Santiago le señala a estos que pensaban que tenían el dominio sobre su persona, sobre su vida y sobre su experiencia futura, de que ellos son frágiles. Pero no solamente frágiles en términos físicos, sino que son frágiles para pensar la realidad. Incluso son frágiles porque su vida es limitada. Nosotros no somos eternos. Nuestra vida tiene un límite. Algunas personas piensan que van a ser eternos. Por eso planifican más allá de lo que pueden hacer estando en el cuerpo. Debemos hacer las cosas con excelencia, evitándola tan solo en el momento que la excelencia nos genera alguna dificultad en nuestra salud, es decir, que corremos riesgos de perderla. No podemos dejar exhibido nuestro desorden, tenemos que dejar las cosas ordenadas. Esto tiene que ver con no tener deudas pendientes, no deberle a las personas algunas cosas que de pronto han hecho por nosotros. Así dice la Escritura, no le debáis a nadie nada sino el amaros. Tener nuestras cosas en orden porque estamos prestos para comenzar un viaje definitivo y hermoso. Tenemos que redescubrir la fidelidad de aquellos hombres que vivieron en el pasado y que son inspiración para nuestra vida en el presente, porque seguramente rescatando estas historias y traspolándolas a nuestra vida y tratándolas de aplicar correctamente, también nosotros escribiremos nuestra historia y personas de esta generación nos visualizarán como mentores, como personas que podemos darles un ejemplo y se inspirarán también en nosotros. No podemos robarle a la generación que viene la posibilidad de ver en nosotros esa conducta ejemplar, porque es necesaria para que ellos también se atrevan.
El capítulo 5, el versículo 1, habla sobre personas que, teniendo todo lo necesario, comienzan a malgastarlo, a abusarse de quienes trabajan para ellos, no abonarles el salario, comportarse con hostilidad y crueldad, para disfrutar el excedente de su ganancia, que no la obtuvieron de manera legítima, en el disfrute personal, en el placer, en la vida licenciosa. Y esto nos habla de mundanalidad. Y yo quisiera, con este verso de la Escritura, pensar un poquito en la administración. Tenemos que prepararnos para administrar mejor, porque es probable que los recursos escaseen. ¿Cómo administrar bien? Bueno, tenemos que administrar conforme al plan de Dios, y esto implica tener muy en claro de quién son todas las cosas. Redescubrir este concepto de la Escritura que nos coloca a nosotros en el lugar correcto, como administradores, como mayordomos, no como propietarios. Nosotros somos sirvientes, somos esclavos. Tenemos que volver a ejercitarnos generosamente en el acto de dar. Siempre tuvo que ser así y con mucho mayor énfasis en este tiempo. Tenemos que aumentar significativamente las ofrendas, porque es dable de esperar esto de cada uno de aquellos que han sido salvados por esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, pero también porque hay un hecho concreto de la realidad. Es muy probable que la Iglesia requiera más recursos para poder administrarlos y repartir para suplir la necesidad de aquellos que tal vez luego de este tiempo tengan que atravesar momentos difíciles. Debemos designar inteligentemente los montos de estas ofrendas. Esto implica cumplir con aquello que hemos pactado con el Señor en cuanto a ofrendar para la iglesia, para la obra de extensión misionera y también para las obras edilicias, el pago de las cuentas, pero también para colocar dentro de este plan de repartir aquello que no es nuestro a personas que tal vez el Espíritu Santo vaya mostrando de manera clara que tienen alguna necesidad, que está silenciada, que no se manifiesta, que se oculta, pero que es una necesidad concreta que hace que algunos experimenten algún grado o tipo de sufrimiento. Finalmente, hay tres cosas importantes. Tenemos que ejercitarnos en el desprendimiento, aplicarnos al contentamiento y habituarnos a la austeridad. Si usted me escuchó, esto es distinto a cómo se comportaban estos hombres que Santiago señala en el verso 1 en adelante en el capítulo número 5. Es decir, el comportamiento que se espera de genuinos y auténticos hijos e hijas de Dios. Tenemos que habituarnos a la austeridad. ¿Qué significa esto? A no gastar en cosas que no son necesarias, a conservar lo más que podamos nuestro dinero, para poder tener lo suficiente para compartir con aquellos que pudieran tener alguna necesidad. Tenemos que aplicarnos al contentamiento. Esto no es resignación. Esto es sentir en el corazón una sensación de quietud, de calma, de paz, de satisfacción, incluso cuando nuestro estilo de vida cambia, cuando no podemos hacer las mismas cosas, ir a los mismos lugares. Finalmente tenemos que ejercitarnos para el desprendimiento. ¿Usted recuerda la abuelita en el relato evangélico? Aquella que colocó 2 moneditas de la más baja denominación en aquellos años. Sin embargo, el Señor Jesús, juzgándola, dijo que ninguno había dado tanto como ella. Pablo podía decirnos, allí cuando le escribe a los creyentes en Filipos en el capítulo 4, el verso 11, que él había aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación. Antes había dicho, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Querido hermano, querida hermana, en virtud de estas cosas nuevas, cosas que ignoramos, que están en un futuro cercano, dispongámonos a estar más cerca del Señor, a reflexionar más en Él, al meditar en su palabra, a tratar de esperar la orientación precisa y oportuna del Espíritu Santo para nuestros quehaceres, a pedirle a Dios y ejercitarnos con un corazón sensible, haciendo por otros aquellas cosas que nos gustaría que hicieran por nosotros si atravesáramos alguna dificultad. Terminamos con una expresión de sentido de reconocimiento. Aquellos que en estos días, a pesar de las dificultades y de los peligros, siguen realizando sus labores porque son personal esencial. Que el Señor les bendiga y les cuide y les guarde. Que el Señor siga bendiciendo su iglesia, gloriosa y victoriosa. Porque a pesar de las dificultades, su iglesia es gloriosa y victoriosa. Porque a pesar de que estamos en casa, estamos activos. Porque a pesar de que no tenemos las mismas oportunidades y los mismos recursos, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para mejorarnos. Que pueda ser así entonces para su gloria y para su honra.